Buenas tardes, yo soy Josefina Navarrete. Hoy vamos a abordar un tema muy importante como es el perdón. El perdón es un acto maravilloso que, aplicado de forma correcta, puede beneficiar y bendecir abundantemente la vida de una persona, pero hecho de la forma incorrecta puede perjudicar y lastimar mucho de forma emocional y espiritual la vida de una persona. Empecemos con el concepto. Perdón es disculpar a otro por una acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarse o reclamar un justo castigo o restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro. Este concepto muchas veces es tomado de forma literal y generalmente encontramos personas muy dañadas porque son empujadas a hacer algo que no es lo correcto y terminan siendo muy lastimadas. Vamos a ver lo que comúnmente nos dicen que implica el perdón y que por supuesto no es perdón. Perdonar es reconciliarnos. El perdón no implica reconciliarnos porque el perdón es un acto y una decisión personal de la víctima. No necesariamente va a afectar el actuar de la persona ofensora. Entonces, no tiene nada que ver con una reconciliación. Perdonar es olvidar el daño y continuar como si nada hubiera pasado. Esto tampoco es verdad, porque cuando alguien nos lastima, con el tiempo nuestra confianza se ve mermada. Entendemos que esa persona, sabiendo que sus actos nos lastimarían, decide hacerlo, decide actuar aún en consecuencia de nuestro dolor. Entonces, tampoco eso es perdón. Perdonar restaura una relación. Eso tampoco es verdad, porque como ya vimos antes, el perdón es algo personal y no necesariamente implica el cambio o mejoramiento de conducta del victimario. Muchas veces se nos aconseja en pláticas de ayuda, ya sea con familiares, a veces hasta con amigos o con líderes religiosos, que hagamos esto y terminamos amargados y tristes porque no es lo correcto. Estamos agrediéndonos espiritualmente y emocionalmente. Veamos qué dice la Biblia al respecto. Eclesiastés 7:16. No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso. Y pregunta, ¿por qué habrías de destruirte? La misma Biblia nos dice que no debemos ir más allá de nuestro bienestar. Entonces, el perdón solamente está buscando nuestra liberación para no enfrascarnos en amarguras, mas no la aceptación de la conducta dañina, ¿ok? Bueno, en muchas ocasiones nos encontramos en situaciones en las que perdonamos una y otra vez la conducta dañina, la misma conducta dañina de una misma persona. Y terminamos amargados y frustrados porque no vemos avances. Hacemos aquello que nos han dicho que es lo correcto y que se debe hacer para crecer espiritualmente, pero como ya vimos antes, nuestro perdón no implica el cambio de la otra persona y muchas veces nuestro perdón es apresurado. Nos empujan a aceptar que perdonamos, a decir que perdonamos, aun cuando nuestra herida sigue abierta. No hemos pasado por un proceso para llegar hasta un nivel de aceptación que nos permita decidir perdonar. Ya vimos lo que no es perdón, ahora veamos lo que sí es perdonar. Perdonar es un proceso que no debe ser apresurado. ¿Por qué no debe ser apresurado? Bueno, ya vimos antes, comentamos que
es un proceso personal. La víctima debe estar en condiciones no solamente de aceptar que le pasó algo, sino en condiciones de soltarlo, que ya no se sienta dolida a tal grado de anhelar lastimar a esa persona o exigir justicia, sino que entienda que el soltar toda esa amargura y esa frustración le traerá más bien a ella que al victimario. Perdón es un proceso personal. Bueno, esto lo hemos estado repitiendo. El perdón no implica que tú vayas o que la víctima vaya con el ofensor a decirle te perdono. Eso no es necesario. Tampoco es necesario que la víctima venga y te pida perdón. El perdón no tiene el objetivo de restaurar una relación, como ya lo vimos antes. El perdón tiene la finalidad de sanar un corazón lastimado. Continuamos. El perdón es libertad. Cuando nosotros no perdonamos, nos encontramos atados a ese actuar que nos lastimó. Y cada vez que lo recordamos, volvemos a sentir ese dolor y a sentir esa pena y a sufrir nuevamente por la acción de aquella persona. Al perdonar, nosotros quedamos libres. Podemos recordar ese acto y podemos incluso encontrar formas de crecer con la experiencia, pero debemos pasar por un proceso. Veamos quién es quien se beneficia con el acto del perdón. Vamos a Hebreos 12:14. Seguid en paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien y no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Como ya vimos, la falta de perdón nos lleva a una sensación de tristeza, de amargura, de frustración, de anhelo de venganza. Ese actuar o esos sentimientos no solamente nos enferman espiritualmente, emocionalmente, sino espiritualmente también, e implican una lejanía y una separación con Dios. Y Dios no quiere perdernos. Entiende que no necesariamente podemos actuar en pro del cambio del ofensor, pero que sí podemos decidir en nuestro cambio y en nuestro crecimiento. Beneficios del perdón. Esto es realmente maravilloso porque el perdón no solamente beneficia nuestra autoestima, sino que también nos hace sentir más saludables mentalmente, nos quita el estrés, se va la ansiedad, mejora la presión arterial, menos síntomas de depresión. Muy bueno, yo creo que con estos ya son muchas razones por las que debemos entender que el perdón es en pro de nuestro bien. Bueno, este video lo he hecho con mucho aprecio, anhelando que existan personas que se beneficien de esta explicación. Estaré subiendo nuevos videos posteriormente. Yo espero haber aclarado muchas dudas y si no es así, por favor, déjame tu comentario. Yo estaré feliz de aclarar cualquier cosa. Nos vemos pronto.